Haciendo un repaso, lo que habíamos visto el día de ayer, comenzar con la clase, y voy a ocultar acá la cámara para que no interfiera en la pantalla, luego la activo nuevamente al final. Habíamos generado rápidamente el día de ayer esta guía sencilla, que más que todo son apuntes, son mi pizarra virtual que utilizo y que utilizamos en nuestra metodología en Design Modeling DG. Estuvimos viendo la guía de procesos de cálculo en edificaciones de hormigón armado. ¿Okay? Vimos la configuración previa, unidades materiales, vimos las configuraciones físico-mecánicas, la definición de ejes 100 niveles, que significa referenciar elementos estructurales como tal. Vimos la definición de los ejes en proyección, vimos la definición de los niveles. Luego vimos el prediseño de columnas, los conceptos de prediseño que son de estimación, y luego de estos conceptos de prediseño y modelado de las columnas. Luego vimos lo mismo de criterio de prediseño de vigas, y luego vimos como tal el modelado de vigas. Esto nos llevó al siguiente modelo que tengo acá, voy a cerrar esto por acá. Este modelo que tengo aquí, ¿sí? Que pueden visualizar, ¿okay? Y que permite como tal tener un proceso de desarrollo de cálculo. Básicamente el objetivo de esta capacitación, y lo comenté el día de ayer, que no es desarrollar como tal el cálculo completo de la estructura y sepan todos los requisitos sismoresistentes, porque solo son 6 horas de capacitación. Me encantaría tener muchísimas más horas de capacitación, pero para eso está el diplomado. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a completar acá con modelado de losas. No voy a modelar lo que es el tema de escaleras y muros porque esta parte nos va a llevar mucho más tiempo y en realidad quiero abocarme y enfocarme en aspectos de cómo generar un sismo, cómo aplicar cargas y se lleven esta esencia de lo que es el desarrollo de un proceso de cálculo y ir a una fase de diseño. Y si nos alcanza en la clase de hoy, vemos la comparación con ETABS, o lo podemos ver ya al principio de la clase de mañana, que será ya la etapa cumbre, y será nuestra última clase, ¿sí? Entonces acá, vean en mi primer nivel, lo que vamos a desarrollar ahora es el modelado de losa, ¿sí? Pero el modelado de losa, como tal, acá no me voy a enfocar mucho en el criterio de dimensionado, porque básicamente esto lo definimos al momento de poder calcular o la fase de diseño de los elementos área, que pueden ser muros, losas, escaleras, entre otros, volados, entre otros. En este caso, como tal, me voy a enfocar en un modelado de una losa sencilla, maciza, es decir, modelado de, aquí un segundo, de elementos área. ¿Okay? Modelado de elementos área. Y en el modelado de elementos área vamos a trabajar con una losa maciza cuyo espesor va a ser igual de 10 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a tener que desarrollar los conceptos para el modelado de esta losa maciza. ¿Cómo hacemos esto en RoboEstructura de análisis? Vamos a ir como tal a la opción de estructura, propiedades, espesor. Vean que aquí tenemos una opción de espesor. Vuelvo y repito, estructura, propiedades, espesor. O si no, acá la tenemos en la parte derecha, en espesor. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la parte derecha, espesor, le voy a dar clic acá, ¿sí? Donde dice espesor. Nuestro espesor va a ser homogéneo, va a ser uniforme. RoboEstructura de análisis no solo trabaja con losas macizas, sino que trabaja con losas aligeradas en una dirección o en dos direcciones. Trabaja adicionalmente con platinas trapezoidales, es decir, láminas de acero, o trabaja con el concepto de steel deck, ¿no? Los acero, steel deck, metal deck, ¿sí? Entre otros, entre muchísimos más. Yo voy a trabajar con una losa de espesor uniforme, una losa maciza. Voy a colocar aquí losa espesor igual 0.10 centímetros. ¿Cuánto es el espesor? El espesor es
centímetros. Adicionalmente tenemos el material, y aquí F'C 210 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Sí? Le tengo que indicar el material. Tengo la espesura uniforme, le doy a agregar y le doy a cerrar. Inmediatamente ya yo puedo ir a la proyección, y en la proyección yo puedo modelar mis paños de losa. ¿Okay? Recuerden, aquí voy a despreciar un poco el tema de la escalera y temas de muros, porque me interesa es que vean el proceso completo de cálculo. Entonces acá voy a ir a estructura, plantas, ¿sí? Fíjense, estructura, plantas, y voy a seleccionar acá un espesor, losa de 10 centímetros. Lo más importante es que robo de estructura de análisis como tal trabaja, ponerlo acá, un segundo, robo de estructura de análisis como tal trabaja con el método de elementos finitos, que es este método discretizador, método de elementos finitos o mallado, el mesh, el mallado de elementos finitos, donde se discretizan los elementos área para obtener mejores resultados o resultados más exactos a partir de un análisis matricial y a partir de la discretización de esfuerzos, tomando en cuenta rigidez, formaciones, los esfuerzos internos y mucho más. Entonces acá vamos a desarrollar en estos tres puntitos un modelo de cálculo panel que no solo sea lámina, ¿okay? No solo sea lámina, sino que voy a darle en la parte superior, voy a cerrar aquí por un momento, y en la opción del mallado, modelo de cálculo panel, vamos a escribir acá el mesh o mallado. ¿Sí? Para que ocurra el mallado vamos a tomar la rigidez elástica, vamos a tomar el concepto de diafragma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la losa que vamos a desarrollar va a tener la función de la simplificación de un diafragma. La simplificación de un diafragma rígido me permite poder simplificar la distribución de las fuerzas sísmicas y verificar las deformaciones de la estructura. Y vamos a trabajar en la transferencia de cargas con un mallado de elementos finitos. Le doy a añadir, ¿okay? Y le voy a cerrar. Una vez que ya yo tengo creado mi modelo, voy a estructura, plantas, esta es para definir los niveles, disculpen, es plantas para definir los paños de losa. Y acá en el modelo, el mesh del mallado, rectángulo, vamos a desarrollarlo como rectángulo, y voy modelando por paño mi modelo de losa. ¿Sí? Vean, lo voy modelando por paño. Este punto a este punto. Y vean cómo lo voy modelando. De acá a acá. Aquí a aquí. Entonces simplemente voy modelando, seleccionando los puntos del contorno por paño. ¿Y por qué por paño? Ya les voy a indicar la importancia de por qué modelar los elementos por paño, ¿sí? No el contorno completo del área, sino por paño, o el contorno completo de nivel, sino por paño, porque al modelar por paño vamos a tener una mejor discretización. Ya les voy a explicar el por qué. Vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo aquí, y lo voy a terminar colocando acá. Esta simbología que ustedes están visualizando, o lo que se está visualizando aquí, es mi diafragma rígido, el concepto de diafragma rígido. Es decir, aquí voy a tener la concentración, acá voy a tener la concentración de mi centro de masa. ¿Sí? Y el concepto de diafragma rígido es que aquí voy a tener concentrado mi fuerza o mi pseudo fuerza del sismo, masa por aceleración. ¿Ya? Entonces, ¿por qué discretizamos por paño? Fíjense que al yo seleccionar un paño, tiene un mallado, el mesh, de los mallados de los elementos finitos, perdón, y está discretizado por paño. Esto se debe generar por paño, porque la razón es la siguiente. Uno, si yo quiero aplicar una carga de 200 kilogramos por metro cuadrado en un paño, o en un área de mi nivel, y en otra área de mi nivel tenemos un uso de un volado, y ahí puede cambiar a 300 kilogramos por metro cuadrado, si yo no lo discretizo por paño, no lo voy a poder hacer.
Y dos, si yo llego a hacer esto, solo modelar la losa por el contorno, así, ¿no? Modelo la losa solo por el contorno. Básicamente no voy a estar cargando completamente los elementos internos de las vigas. Los elementos internos de las vigas sí van a estar cargados, ¿ok? Sí van a estar completamente cargados. Entonces fíjense que ya tengo acá aplicado sobre todo lo que viene a ser la losa. Ahora yo le voy a aplicar en la siguiente opción, esto vendría a ser la opción número 8, perdón, el mallado de elementos finitos, luego de aplicar su respectiva configuración. ¿Ok? Luego de haber aplicado su respectiva configuración. Entonces, vean que cuando yo voy aquí a la vista, yo tengo aquí generada la vista, yo tengo mi estructura con los paños de losa, inclusive si yo quiero ver el espesor de la losa, con secundario, mostrar, vamos a los paneles, y yo puedo ver el espesor del panel, le voy a aplicar, y vean que ahí se ve el espesor. Okay, voy a colocarlo un momento sin la opción de la forma volumétrica, y vean que estoy visualizando desde un aspecto visual, pero puedo referenciar el espesor de la losa. ¿Okay? Entonces acá ya yo tengo generado mi primer nivel a partir de la condición de la losa. Ahora, lo más interesante de esto es que ahora nosotros podemos generar lo que viene a ser la aplicación de carga, pero antes el mallado de elementos finitos para la correcta discretización de los esfuerzos. ¿Por qué? Porque la losa va a ser una superficie a la cual yo voy a aplicar mis cargas gravitatorias, ¿ok? Y con mis cargas gravitatorias, y luego de la aplicación de las cargas gravitatorias, comienza lo que se denomina el metrado de cargas. Pero el metrado de cargas va a ser discretizado por el mallado de elementos finitos, toma en cuenta la rigidez de la losa y por lo tanto se discretiza en partes finitas. ¿Cómo funciona esto? Voy a ir a la parte superior, aquí, y vean que aquí tengo una opción que me indica opciones de la malla. Yo le voy a decir que es aplique para todos los paños, que sea una discretización de 0,50. Y luego de ello le voy a dar clic acá en generar el modelo de cálculo. Al generar el modelo de cálculo, fíjense que me permite generar la discretización del mallado de elementos finitos. Vean cómo se visualiza. ¿Sí? El mallado que se está generando, el mallado que ustedes pueden visualizar, básicamente es la discretización en nodos analíticos. Vean que si yo enciendo la visualización de los nodos, tengo nodos internos. Este montón de nodos internos son nodos analíticos donde sucede la discretización de la rigidez, discretización de los esfuerzos, deformaciones, en un análisis matricial complejo. Entonces, esto es la herramienta que me puede proponer y profundizar Robot al momento del análisis de mis estructuras de hormigón armado. ¿Ok? Ahora, luego de esto, como tal, ¿qué sucede? Nosotros vamos a ir al apartado y para los participantes que veo que están ingresando, recuerden que cuando ustedes vayan a realizar una pregunta o duda, esta va a estar en el chat de Zoom o va a estar en el chat de YouTube y al finalizar la clase de 120 minutos yo las voy a contestar todas. ¿Okay? El paso número 9 viene a ser las condiciones o restricciones de la base. ¿Sí? Que esto seguramente ustedes, refrescando el conocimiento, se acordarán que son los famosos tipos de apoyo. Un apoyo de empotramiento, un apoyo simplemente apoyado, o un apoyo de rodillo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, o apoyo móvil, en este caso, el ideal para este tipo de estructura de hormigón armado, en la idealización que nosotros hacemos en el cálculo, es empotrado. ¿Sí? El tipo de apoyo empotrado restringe 6 grados de libertad. ¿Por qué 6 grados de libertad? Porque recuerden que nosotros, como tal, trabajamos, ¿okay? Con, y aquí lo podemos visualizar,
ejes globales, Z hacia arriba, y en el plano horizontal tenemos X y tenemos Y. ¿Sí? Entonces, espacialmente nosotros restringimos a partir de 3 ejes, y de esos 3 ejes como tal van a ser mi referencia espacial. Y tengo 6 grados de libertad porque yo restringo desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y, rotación en Z. Si yo restringo estos 6 grados de libertad, ¿realmente qué estoy restringiendo? En la ley de acción-reacción, vamos a tener entonces Fx, Fy, Fz, porque estoy restringiendo la traslación o el desplazamiento de la base, y voy a restringir en acción y reacción las rotaciones, y si yo restringo rotaciones, son grados de libertad, voy a tener momento en X, momento en Y y momento en Z. ¿Por qué en la base empotrada? Porque en estructuras de hormigón armado trabajamos con la idealización que el vaciado es monolítico. El vaciado es monolítico desde la superestructura hasta la infraestructura, es decir, hasta las cimentaciones. Y mi cimentación viene siendo a ser un elemento que está confinado por una masa de suelo. Y esa masa de suelo viene a restringir traslación y rotación. Si yo restringo la cimentación o el apoyo de mi superestructura, estoy restringiendo su base. ¿Ok? Esa es la idealización. En estructuras de acero y en el diplomado aprendemos que esto puede ser una condición, estructuras de acero. Mientras que esta es la más usual y más común en hormigón armado, es la que se emplaza o se asemeja a la idealización en la fase constructiva. Entonces, para yo poder indicar una base empotrada, le vamos a dar clic aquí, y fíjense que esto es súper rápido, clic aquí en base, y al darle clic, fíjense que en la parte superior me está indicando que tengo 24 nudos de la base. ¿Cuáles son esos nudos de la base? La parte inferior de las columnas que ya modelamos el día de ayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? O sea, mis 24 puntos de apoyo. Y esos puntos de apoyo, para yo poderlos restringir o cambiar su concepto de restricción, esta simbología significa simplemente apoyado. Esto no es empotrado. Para que sea empotrado, vamos a ir a estructura, vamos a ir a apoyos, y en apoyos vamos a ir a Fixed, le vamos a dar a aplicar. ¿Sí? Voy a darle clic aquí en mostrar, tamaño del símbolo, vamos a colocarle 35, aplicar, y fíjense que acá en la base tengo mi empotramiento. Voy a ver si lo puedo colocar más grande, si se ve. 70, ahí. Sí. Entonces ya yo tengo mi empotramiento. Vean la visualización, ahí está. Esto significa empotrado. ¿Ok? Eso que están visualizando significa empotrado. ¿Ya? Pero ya tengo la condición de la base. Como ya tengo la condición de borde de la base, existen otros tipos de condiciones, que esto lo voy a dejar para que ustedes lo puedan o investigar por su cuenta, o realmente lo pueden desarrollar con nosotros en el diplomado, que son los conceptos de excentricidades y relajaciones. ¿Okay? El concepto de excentricidad tiene que ver con la ubicación o posición de los elementos, y adicionalmente tiene que ver con un concepto que se debe utilizar en estructuras de hormigón armado denominado brazo rígido. Mientras que las relajaciones es la liberación de esfuerzos en el nodo. No lo voy a aplicar acá, en este modelo, pero les hago el comentario para que lo puedan indicar por su cuenta, o si no, lo van a desarrollar con nosotros a profundidad en el diplomado. Entonces ya el paso número 11,
que es la condición de cargas gravitatorias. ¿Ok? De cargas gravitatorias. En la condición de cargas gravitatorias, vamos a tener peso propio, que va a ser el peso de todo lo que yo modelo en RoboStructure Analysis. Y todo lo que yo modelo en RoboStructure Analysis es el peso de elementos estructurales. Sobrecarga permanente, que la sobrecarga permanente es todo lo contrario, el peso de elementos no estructurales. Y adicionalmente vamos a tener una condición que es carga viva. Y carga viva o carga variable van a ser la sobrecarga de uso en función de la ocupación, sobrecarga de uso en función de ocupación de la estructura. Esto va a estar reflejado, lo van a poder encontrar en sus normativas. ¿Ok? En cada una de estas normativas que ustedes van a estar desarrollando en función de lo que hacen la estructura. Pero esto es sencillo. El peso de los elementos estructurales lo toma en cuenta RoboStructure Analysis. El peso de los elementos no estructurales yo debo tomarlo a través de una estimación lo más cercana posible a la realidad en la fase constructiva. Es decir, yo voy a tomar el peso de los elementos, paredes, acabados, instalaciones, mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que se denomina peso sobrecarga permanente. ¿Qué sucede? Estos dos tienen la misma naturaleza, carga muerta, mientras que la carga viva tiene una naturaleza definida como carga variable. Y no es carga variable porque no sea un tipo de carga no estática. Todo esto son cargas gravitatorias, son cargas estáticas lineales. ¿Ok? Es decir, que son estáticas y lineales en función del tiempo, no son variables. Pero esta terminología de carga variable como tal se refiere que en función del uso u ocupación del área que esté aplicando en la carga viva, el valor de carga puede ser modificado. En el caso de las cargas gravitatorias, estas cargas son aplicadas por superficie. ¿Qué significa superficie? Que vamos a tener un valor de carga aplicado, distribuido en un área. ¿Y el área cuál es? El área de la losa. ¿Y la carga cuál es? La carga que se determina en función de distintas condiciones, ¿no? Ya sea peso propio, sobrecarga permanente y carga viva. Y se refiere a gravitatoria porque va en función de la gravedad, en la dirección de la gravedad. ¿Okay? Entonces, para generar estos tipos de carga, vean que vamos a ir en este caso a cargas, casos de carga. Y aquí en los casos de carga, siempre por default, el primer caso que se genera es permanente. Y es el caso de peso propio, que viene automáticamente determinado en robot. Ahora, en realidad, si no les aparece este caso de carga, lo podemos generar desde cero. 1, la etiqueta es PP, de peso propio, y el nombre el tipo es permanente. Permanente significa carga muerta. Peso propio. Y le doy a agregar. La número 2 va a ser sobrecarga permanente, tipo permanente, y el nombre es sobrecarga permanente. Le doy a agregar. Y el caso 3 que yo voy a tener es con la etiqueta
el nombre va a ser carga viva, en este caso de piso. Y el tipo de carga ya no es permanente, su naturaleza no es permanente, sino que en este caso va a ser explotación. Lo que significa explotación es en robot carga variable. Yo lo selecciono y le doy a agregar. Entonces ahí ya tengo definido los 3 tipos de carga. Le doy cerrar. Y una vez que yo defino los tipos de carga, genero en robot de estructura de análisis la aplicación de cargas. Entonces vamos a generar como el siguiente paso esta pequeña guía de procesos que estamos generando, la aplicación de cargas gravitatorias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar las cargas? Primero tenemos que determinar cuáles son los tipos de carga que van a solicitar a la estructura y cuáles van a ser su valor. En este caso, al ejemplo que estamos realizando, voy a tomar que la estimación nos dio 150 kilogramos por metro cuadrado. Esto es su valor, bueno, no, vamos a colocarle 200. Vamos a colocarle 200. ¿Sí? Y que en función del uso del tipo de estructura que tenemos, la carga viva nos dio 250. La estimación de estos valores, les invito a que ustedes lo puedan indagar, y también esto es lo que andamos en el tema del diploma de cómo se estiman estos valores en función de cada tipo de proyecto. Y encontramos el valor de 200 y encontramos el valor de 250, ¿no? El peso propio no lo determino porque robot estructura de análisis lo toma en cuenta en función de la masa de los elementos y realizo la aplicación de cargas. Entonces, tengo 250, les comenté, 200 sobre carga permanente y 250 de carga viva. Robot estructura de análisis tiene una opción súper interesante para la aplicación de cargas que lo puede llegar a diferenciar de otros programas. Por ejemplo, voy a quitar el mallado, ¿sí? Y voy a aplicar la carga a cada uno de estos paños. Voy a darle aquí a mostrar y dejar el tamaño del símbolo en 30. ¿Sí? Entonces acá vamos a aplicar la carga con este método 1, que es el método gráfico. Vamos a cargas, luego vamos a cargas, superficie, seleccionamos primero el estado de la carga, que va a ser sobrecarga permanente. Luego le damos clic acá, carga por superficie, y el valor va a ser de menos 200. Y le doy a agregar. Y comienzo a aplicar. Voy a colocar acá las anotaciones y los símbolos, y comienzo a aplicar. 1, 2, 3. Y vean cómo voy aplicando. Esta es una manera. De una manera gráfica. ¿Es válida esta manera? Sí. ¿Es tan rápida para aplicar las cargas? Sí. Pero hay una manera mucho más rápida, inclusive, de aplicar las cargas superficiales o distribuidas por áreas. Fíjense, ya apliqué la sobrecarga permanente. Si yo aplicara la carga viva, sencillamente cambio el caso de carga, cambio los valores y aplico el mismo procedimiento. Pero imagínense, voy a darle clic aquí en cerrar, imagínense que ustedes tengan esta condición en un proyecto mucho más grande y que tengan que replicar estos pasos, se vuelve un poco tedioso. Pero lo que podemos hacer es trabajar con el segundo método, que es aplicar la carga a partir de tablas. Yo le doy clic. Entonces, ¿cómo funciona la tabla de cargas? Digamos que es como una especie de Excel, ¿sí? Yo le hago una especie de Excel, inclusive los valores de Excel ustedes lo pueden copiar y pegar e interactuar. Entonces, el caso que quiero aplicar, ¿cuál es? El caso que quiero aplicar es carga viva de piso. El tipo de carga sigue siendo uniforme. El valor ya no es menos 200 en dirección Z, sino que es menos 250. Y fíjense que acá ustedes pueden encontrar una lista. Esta lista significa los paños de losa a los cuales se le va a aplicar la carga. ¿Cómo sé yo esto? Porque fíjense que los paños de losa tienen una numeración. Vamos a colocarlo aquí. Tienen una numeración, ¿sí?
73, 72, 67, tienen una numeración. Entonces, lo que voy a generar es, como todas las losas son del mismo espesor y el mismo tipo de material, selecciono semejantes por espesor, me genera la lista, le doy copiar, y aquí en la tabla de cargas le doy pegar. Y así sencillamente, fíjense que ya yo he aplicado la carga 250. Rápida. Ojo, esta simbología no significa que la carga es lineal en el contorno, no. Significa que es una carga distribuida en todo el área. Es una representación gráfica que tiene un robot. Pero no se vayan a confundir que si es una carga lineal en vigas, no, esto es una carga por todo el contorno. De esta manera, imagínense lo rápido y eficiente que yo puedo hacer con mis proyectos. Y aún más, que acá yo pueda replicar niveles. Si ya yo tengo una configuración típica en los niveles, ¿okay?, que sucede en la gran mayoría. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la gran mayoría de proyectos que puede llegar a suceder, que nos podemos encontrar? En nivel 1, como tal, su altura puede ser mayor a los niveles siguientes, nivel 2 y nivel 3. ¿Ok? Pero la configuración estructural puede llegar a ser lo mismo. Varía un poco en lo que es ya la terraza o en las azoteas. Pero los niveles mantienen una misma configuración. Entonces, sencillamente, yo puedo replicar niveles. Y lo excelente que maneja el robot en la réplica de niveles, que viene a ser mi paso número, vamos a colocarlo aquí, número 13. Réplica de niveles. ¿Y cómo yo puedo realizar la réplica de niveles en robots? Sencillamente yo tengo la planta, la selecciono todo, y al seleccionar todo, fíjense que yo puedo plantas, copiar el contenido de la planta por encima 2 veces y le doy OK. Y fíjense que de esta manera ya he replicado y generado 2 niveles. Y lo excelente de esta réplica de niveles, que no solo me replica los elementos estructurales, sino que en el caso de las columnas se adecua a la altura de ese nivel. Fíjense, se los compruebo. En el nivel 1, la altura de la columna es 4,85. En el nivel 2, la altura de la columna es 4 metros. ¿Se adecuó? En el nivel 3 es 4 metros. Se adecuó al nivel. ¿Sí? Y lo otro excelente, que no solo va a copiar las características de brazos rígidos y excentricidades, sino la carga, que no tengo que volver a hacer el paso de carga, y ya lo he aplicado. Ahí está la carga. ¿Sí? Y la función de la tabla de cargas me permite, si yo deseo, por ejemplo, eliminar todas las cargas de este nivel y cambiarlas o modificarlas. Es decir, lo que yo vaya requiriendo generando. Por ejemplo, digamos que ya en el último piso la carga va a disminuir a 100 o 150 kilogramos por metro cuadrado porque es una azotea. ¿Cómo yo puedo modificar estos valores? Sencillo. Yo voy a seleccionar acá semejantes por espesor. ¿Sí? Se me selecciona todo. Selecciona lamentablemente todo. Entonces, perfecto. Tengo que discretizar. Entonces, para discretizar, voy a empezar a trabajar con las herramientas de robot. ¿Sí? Las herramientas de robot van a ser las siguientes. Primero, en la vista, yo puedo hacer esto. Acortar los rangos de vista de manera rápida. ¿Sí? Lo cual esto es excelente porque corto el rango de vista y listo. Me quedo solo con este rango de vista. Con este rango de vista que ya yo tengo, selecciono estos paños de losa de esta manera rápida. Ahí tengo los paños de losa ya seleccionados. Ahí tengo los paños de losa ya seleccionados. Como ya yo tengo los paños de losa seleccionados como tal, es del 207 a 219.
Entonces acá yo lo voy a colocar en un bloc de notas, esa numeración. Me voy a ir a la tabla cargas. Y en la tabla cargas, fíjense que acá yo tengo lo que era la carga viva de piso, ¿no? Y voy a quitar esta opción de 207 a 219, que eso ya no tenga mi carga de 250 kilogramos. Y ahora voy a volver a replicar acá, carga viva de piso, y en la lista me quedo con los paños 207 a 219, pero le cambio el valor de carga a menos 200. Me regreso aquí a la vista, ¿sí? Y cuando yo lo visualice aquí en el 3D, y muestre los valores de carga, ya no son 250, son 200. Entonces manejo una interfaz rápida, que es uno de los elementos que nos toma más tiempo en un proceso de cálculo en la aplicación de cargas, con la opción de las ediciones de mi tabla de cargas, con las opciones y herramientas que posee Raw Structure Analysis. Quiero ver otra vez toda la edificación, hago esto, y está toda la edificación. Quiero filtrar por plantas, también lo puedo hacer. Yo puedo filtrar plantas y solo ver la planta 1, ver la planta 2 y ver la planta 3. ¿Sí? Es una excelente herramienta siempre y cuando se use con criterio. Ya tengo la aplicación de las cargas. Tengo una réplica, ¿okay?, de mis 3 niveles. ¿Sí? 1, 2, 3. Tengo la réplica. Pues les repito, de mis 3 niveles. ¿Okay? Adicionalmente, si ustedes quieren trabajar con las vistas que deseen, lo pueden desarrollar en formas de mosaico o replicar las vistas, agregar nuevas vistas, también lo pueden trabajar de esa manera. ¿Sí? Y eso solo me va a quedar con estas vistas para no llenar tanto mi modelo, o cargar tanto mi modelo, pero fíjense cómo se visualiza. Tengo ahí mis columnas, mis vigas y mis losas. También lo necesario para desarrollar una estructura. Y ustedes lo podrán ver así, pero vean que esta estructura no está tan alejada de la realidad, la verdad. ¿Sí? Ahora, luego que ya yo tengo el desarrollo de mi fase analítica con las cargas gravitatorias, voy a ingresar a mi fase del sismo. En la fase del sismo, ¿okay?, yo les recomiendo acá que por favor y tengan claros los conceptos de análisis modal espectral. Es decir, tengan claro lo que es el concepto del análisis modal para la dinámica de estructuras. Sí, que esto es uno de los módulos de nuestro diplomado donde creo que más nos demoramos. Y lo otro es espectral, que tiene que ver con la representación del sismo. ¿Cómo se genera esa representación del sismo? Representación del sismo. ¿Ok? Entonces, para ello, en Raw Structure Analysis, obviamente, en esta capacitación gratuita, quiero que se lleven el paso a paso, la idea, y a partir de allí, ustedes pueden profundizar por su cuenta con nosotros en el diplomado. Para nosotros, el sismo modal espectral es sencillo, lo primero, y luego el espectral, que es la representación del sismo. Yo voy a ir a los resultados, voy a ir al análisis, tipo de análisis, y acá tengo los tipos de análisis estático lineales, como les comenté, y luego puedo ir a nuevo. Le doy clic aquí en nuevo, y voy a generar un análisis verde. Un análisis modal. El tipo de análisis va a ser modal. Esto me va a indicar la dinámica de estructuras. Análisis modal. Le doy OK. Fíjense que me va a indicar el número de modos, que es uno de los valores que vamos a ir modificando. El número de modos va a depender, sobre todo, al llegar al 90 o mayor al 90% de participación de masa en función de la normativa que nosotros estemos desarrollando. Pero vean que acá
nosotros siempre podemos asumir esta simplificación. Es una simplificación de 3 grados de libertad por nivel. 3 grados de libertad por nivel. 3 grados de libertad por nivel. Y como yo tengo 3 grados de libertad por nivel, entonces tengo 9 grados de libertad, ¿sí? En total en la estructura. Se puede asemejar a 9 modos de vibrar. Entonces acá yo coloco 9. Vamos a trabajar con concentrado con rotaciones y con todos los parámetros que están dispuestos por defecto. Le doy OK. Y ahora voy a ir a la fase de cálculo o fase, ponerla aquí, un segundo, 15, fase de análisis dinámico. Principalmente vamos a ver los resultados o interpretar un poco los resultados del análisis modal, ¿no? Y qué representación me da Rowe estructura análisis. Por lo tanto, acá yo le doy clic aquí en calcular, ¿ok? Vamos a darle calcular. Entonces, al momento de calcular, fíjense lo rápido que hace el análisis, mis cálculos dinámicos, ya está listo. Vamos, 10 segundos. Y vean que ya es una estructura de 3 niveles, una estructura, un área no despreciable. Entonces, yo puedo verificar siempre los resultados de análisis modal en análisis, resultados, avanzado, modos propios. Esto me muestra los resultados del análisis modal. ¿Sí? Esto me muestra los resultados del análisis modal. Fíjense que en este tipo de estructura, voy a seleccionar el análisis modal, vean que ya yo puedo determinar el periodo de la estructura, su participación de masa, y fíjense que en los 2 primeros modos tengo un comportamiento traslacional. Esto es propio de la dinámica de estructuras, ¿sí? Que es lo que, si nos tomamos un tiempo bien minucioso para que se pueda entender, porque créanme que este es el filtro en el análisis de estructuras. El análisis modal es el filtro en las estructuras, y un buen análisis modal va a propiciar un comportamiento adecuado, y les aseguro que van a tener el 90% de la seguridad estructural. El otro 10% ya depende del diseño de los elementos, ¿sí? Pero fíjense que acá tengo un 93%, un 93,89%, significa que tengo un comportamiento traslacional, ¿ok? En X y en Y, y adicional a esto, tengo un 100% de participación de masa en ambos modos, lo que me indica que esta representación y los resultados de este análisis modal son válidos, ¿sí? Son válidos, ¿ok? Entonces acá, sin entrar a profundidad, análisis modal se llevaría una capacitación de mucho tiempo, y para eso está el diplomado, pero para que entiendan que Rowe de estructura de análisis genera un análisis modal, ¿ok? Adicional a esto, toma en cuenta como tal lo que viene a ser, voy a colocarlo aquí, la consideración de la masa participativa, ¿no? Consideración de masa participativa, ¿ok? Y en la consideración de la masa participativa, tipo de análisis, voy a cargas por conversión, y yo voy a tomar en cuenta que para mi análisis modal como tal, aparte de la masa de la estructura, tomo en cuenta la sobrecarga permanente, porque es una carga muerta. Entonces acá voy a colocar sobrecarga permanente, cerrar, y le doy a agregar. Esto va a cambiar los resultados. Le digo que sí, y le doy calcular. Genera nuevamente el cálculo de la estructura, ¿sí? Ahora, algo interesante, Rowe estructura de análisis también genera mensajes de cálculo. Genera mensajes de cálculos que son advertencias, y genera mensajes de cálculo que son errores.
Ahora, lo interesante también que aprendemos en el diplomado es cuándo es una advertencia y cuándo es un error. ¿Ok? ¿Cuándo es una advertencia y cuándo es un error? Y esto que está acá es una advertencia. Esto no significa un error o un daño en el modelo. Y eso hay que ser muy minucioso, pero muy minucioso para poderlo interpretar. Les hago el ejemplo de este tipo de advertencia. La coherencia del modelo de cálculo fue conseguida por la introducción de uniones cinemáticas en los puntos de incoherencia del mallado de elementos finito. ¿Eso qué significa como tal? Que, como tal, el análisis matricial que realizó Robo de Structural Analysis, donde existiera un punto de incoherencia de distribución de esfuerzos, básicamente él lo acomodó. Hablando en palabras simples y llanas, entre otras tantas cosas. ¿Esto significa que hay un daño al modelo? No, esto significa una advertencia de lo que realizó Robo Structural Analysis de la modificación del mallado que hicimos al principio. Una cosa son advertencias, otra cosa son errores. Y la diferencia entre uno y el otro va a ser nuestro criterio, no el manejo del programa. Y el criterio es lo que vamos a ir induciendo y es lo que van a aprender, sobre todo en nuestro diplomado. Ahora, aparte, en el análisis modal tenemos que entender, a partir de aquí, ¿cuándo? Fíjense cómo cambió el periodo. ¿Por qué? Porque yo inducí una sobrecarga permanente. Ahora, este periodo, ¿cómo yo sé si este periodo de 0,98 segundos está bien, está mal? ¿Cómo yo sé si el comportamiento que va a tener esta estructura es la adecuada? No, son preguntas que yo me debo generar a partir de mi análisis modal. ¿Y cómo yo sé que esto es transracional? Yo les indiqué que esto es transracional, modo 1 y modo 2. ¿Cómo yo puedo aseverar eso? Aparte, Robo Structural Analysis no solo le muestra resultados a partir de una tabla, sino que le muestra un comportamiento dinámico de la estructura. ¿Por qué? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agarrar aquí en mostrar y voy a ocultar los paneles. Voy a ocultar los paneles. ¿Ok? Voy a ocultar lo que es el diafragma rígido y voy a trabajar únicamente con los ejes. ¿Ok? Y voy a ir a resultados, diagramas barras, deformaciones. Y vamos a ver las deformaciones del análisis modal. En el modo 1, comencemos. Y vamos a ver las deformaciones de los desplazamientos. Vamos a darle a aplicar. Y fíjense acá, modo 1. ¿Sí? Modo 1. Este es el modo 1. Están visualizando. Así de sencillo, este es el modo 1. ¿Ok? El modo 1, como tal, yo le puedo dar clic en iniciar. Y vea que me va a indicar el comportamiento dinámico de la estructura en el modo 1. Si ustedes se dan cuenta, visualizando la imagen, es transracional. ¿En qué sentido? X. Este es X. Si yo cambio ahora de modo, vamos a colocar aquí modo 2. Este es mi modo 2. Y le voy a dar iniciar. En el modo 2, ¿cómo se está comportando la estructura? Con un desplazamiento o una traslación en este sentido. Traslacional en Y. ¿Ok? Traslacional en Y. Y si yo selecciono modo 3, vamos a cerrar acá, y le doy, vamos a verlo desde arriba, fíjense qué comportamiento tengo, rotación, y esto es un comportamiento inadecuado. Muy rápido la animación, voy a colocarle menos imágenes por segundo, vamos a colocarle 4, la mitad, para que se pueda ver, ahí está. Sí, el comportamiento dinámico, y tendría mi estructura en el modo 3, rotación.
Pues sabemos que la rotación la podemos admitir si su presencia es a partir del modo 3. ¿Okay? Ahora, luego que yo hago una verificación adecuada del análisis modal, solo quería mostrarle los conceptos y esencias que puede manejar el análisis modal, parte de lo que se ve a profundidad en nuestro diplomado como tal. Recuerden que las preguntas las voy a contestar al finalizar esta clase, es decir, nos quedan aproximadamente otros 30 o 40 minutos de clase. Vamos a aprovecharlo el tiempo. Ya yo puedo inducir en mi condición número 17 la representación del sismo. Y esto lo hacemos a través del espectro de respuesta para el diseño. Lo que son espectros reducidos o espectros inelásticos, espectro de respuesta para diseño. ¿Ven? Es decir, recuerden que en la representación del sismo nosotros vamos a tener una representación gráfica en el eje de las abscisas, vamos a tener en el eje de las ordenadas vamos a tener la representación de la gravedad como fracción de la misma, en la representación de las abscisas los períodos para delimitar lo que son los períodos cortos. Nosotros vamos a tener un espectro de diseño, ¿sí? Este espectro de diseño va a tener los límites, los períodos límites. En el caso de por ejemplo, la normativa ecuatoriana se trabaja con TO, TC, la simbología va cambiando en función de la normativa, pero este es el mismo concepto. Pero en realidad nosotros trabajamos con espectros reducidos. Esta reducción del espectro viene a ser con nuestros criterios para poder determinar el factor de reducción de respuesta, que depende de la configuración de la estructura, su capacidad de utilidad, y generar un fallo previsible, un mecanismo de fallo previsible, ¿no? Por ejemplo, rótulas plásticas o el concepto de columna fuerte, viga débil. Eso es lo que buscamos al momento de diseñar una estructura. Esta representación del sismo yo la llevo a robo de estructura de análisis. ¿Cómo la llevo a robo de estructura de análisis? Yo voy a análisis, tipo análisis, voy a buscar acá un momento espectro. Espectro, yo tengo aquí varios espectros. Este es el de República Dominicana. Voy a buscar aquí una carpeta para que puedan ver espectro Quito. Y vamos a trabajar con abrir la ubicación del archivo. Espectro Quito. Y voy a colocarlo, este espectro Quito, en un lugar que yo lo pueda reconocer. Ya. Entonces acá yo voy a análisis, tipo de análisis, nuevo. Yo voy a colocar espectro, ¿sí? O sismo dinámico, es la representación que nosotros generamos en el sismo, ¿sí? Ya que yo voy a tener espectral, para inducir el espectro, le doy OK, digo que sí, y aquí vamos a definir el espectro. Entonces vamos a definir acá un espectro, que va a ser espectro Quito, el amortiguamiento viscoso del 0,05%, le doy a agregar, periodos y aceleraciones, le doy guardar, bueno, no lo voy a guardar todavía, y acá yo puedo agregar espectros que yo haya cargado, definido. Por ejemplo, les muestro un espectro de Quito que hemos generado en nuestras especializaciones, diplomados. Me voy a buscarlo por acá, espectro Quito, ¿ves? Y vamos a trabajar con este, abrir, no, este no era, es este. Entonces, aquí yo genero un espectro de respuesta, la representación de un espectro de respuesta para diseño, el espectro reducido, ¿sí? Y luego de esto, fíjense que cuando ya yo lo tengo, lo añado, y este espectro me permite trabajar, por ejemplo, con la definición de excentricidad accidental, que nos indica nuestras normativas, el 5%,
Y adicionalmente, poder indicar las direcciones en función de la aceleración normalizada. ¿Qué son aceleraciones normalizadas? Aceleraciones representadas como fracción de la gravedad. Y yo le puedo indicar si va a ir la aceleración en X, Y o Z. En nuestro caso solo voy a generar X y Y, no voy a inducir una aceleración vertical. Como no voy a inducir una aceleración vertical, coloco 0. Y como es normalizada, va en función de la gravedad 9,81, mi factor de escala. Le doy OK, le doy OK, y al momento de darle OK, vean que él automáticamente me genera las dos direcciones del sismo, la fuerza sísmica en X y en Y, de manera automática. Vean que la fuerza sísmica en dirección X, yo le doy doble clic, definición de dirección, solo está en dirección X. Y la fuerza sísmica en dirección Y, solo está en dirección Y. Y acá activo nuevamente mi excentricidad en ambos sentidos, 5 y 5. ¿Ok? Y OK. Entonces vean que acá, de esta manera, tan sencilla, se genera en robot. Lo complicado no es generarlo en robot, lo complicado es entender el concepto del espectro. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros más nos abocamos en nuestra metodología, en el concepto, y luego utilizar la herramienta de robot de una manera adecuada. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego poder ingresar a la fase de requisitos sismo resistentes. Son fases de requisitos sismo resistentes. Vean aquí, les voy a mencionar dos primordiales. Por ejemplo, la fase paso 18, que es el ajuste de cortante basal dinámico con el cortante o el análisis estático. ¿Sí? Entonces, robot también induce el análisis estático que está emplazado en nuestras normativas, que está emplazado en la NEC, que está en la NSR, que está en la normativa peruana, que está también en la normativa chilena, la NSH, la GIE, NTC, etc. Induce un análisis estático. ¿Cómo induce un análisis estático? Voy a darle aquí un momento en cerrar. Yo me voy en un momento acá a cargas y cargas especiales y cargas ficticias o pseudofuerzas. Estas son cargas que van a estar en función de mi análisis estático. Pero para ello yo necesito el coeficiente basal sísmico. Y ese coeficiente basal sísmico yo lo puedo encontrar en el espectro de respuesta. Yo lo puedo encontrar acá, sismo dinámico en X, ver el espectro, vamos a colocarle aquí definición de espectro, y ver que en la meseta, ¿sí? Vean que yo tengo un 20%. Un 20%. Entonces este 20% va a ser mi coeficiente basal sísmico, que es lo que indican nuestras normativas para un procedimiento análisis estático. Le doy cargas especiales. Vamos a colocar acá cargas ficticias. Y voy a colocar sismo estático X. Y vamos a colocar el coeficiente de 0,20. Vamos a convertir, en este caso solo la carga muerta, porque no tenemos un uso residencial atenuante. Le doy a agregar, convierto los dos casos, peso propio y carga muerta. Y lo vamos a convertir en dirección X. ¿Ok? Le doy a agregar. Él va a generar el caso estático en X. Y luego coloco acá en dirección Y. Voy a colocar aquí sismo estático Y. Es el mismo 20%. Y le doy a agregar. Le doy clic acá a generar las cargas. Genero las cargas. Y al momento de generar las cargas, le doy cerrar. Fíjense que ahora esas cargas se han generado en mi análisis. Y puedo comparar los cortantes basales, que es la representación total de la fuerza sísmica en la estructura, o en la incidencia total representado como un porcentaje de masa en la estructura. Yo le voy nuevamente a calcular.
vuelvo a generar o vuelvo a ingresar como tal a una fase de cálculo. Entonces vean que el cálculo, él lo comienza a realizar, no tomará acá mucho tiempo. Aquí ya está tomando en cuenta el análisis espectral, ya hace la combinación cuadrática, ya están listos los resultados. ¿Qué resultados yo puedo visualizar? Por ejemplo, el ajuste como tal, y que podemos generar, ¿sí? El ajuste del cortante basal, y lo puedo comparar. Por ejemplo, vamos a ir a resultados, diagramas para edificios. Hago un paréntesis, un punto aparte. Aquí en el diagrama para edificios es importante que nosotros podemos generar, inclusive, pero aquí en una tabla específica, poder encontrar rápidamente los centros de masa y centro de rigidez de cada uno de los niveles. Cada uno de los niveles. Puntos geométricos indispensables para saber si mi estructura tengo torsión o si tengo traslación. ¿Sí? Adicional a esto, puedo encontrar los cortantes basales. ¿Sí? Vamos a encontrar aquí el cortante basal. Vamos a colocar sismo estático X en las anotaciones. Y vean que acá yo tengo un cortante basal de 29.759 en dirección X. Vean la dirección que tiene la fuerza. Esto es el cortante basal. ¿Ok? Entonces tengo 29.759. ¿Por qué el cortante basal me sale en el piso 1? Porque recuerden que el cortante es la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Sí? Si yo quiero determinar el cortante basal del piso 1, sería la sumatoria de la fuerza 3, la fuerza 2, la fuerza 1. Si yo quiero determinar el cortante del piso 2, es fuerza 2, la fuerza 3. Y si yo quiero determinar el cortante basal, no, el cortante del piso 3 es la fuerza 3. Por lo tanto, cortante basal es igual al cortante del piso 1. Por eso solo ya me muestra el piso 1. Se induce y se puede ya interpretar matemáticamente que este es el cortante basal. ¿Okay? Entonces tengo 29.759. Si lo vemos ya en dirección Y, ¿okay? Vamos a verlo en dirección Y. Tengo también el cortante basal, dirección Y, 29.759. Ahora, puedo comparar con los cortantes del sismo. Vamos a cambiar acá la combinación CQC y me muestra, fíjense en este caso, los distintos cortantes que tengo. ¿Okay? Obviamente aquí estoy trabajando con factores conservadores y por lo tanto se disparó este cortante dinámico. En el espectro que les mostré no estaba trabajando con un espectro reducido. ¿Okay? No estaba trabajando con un espectro reducido, estaba trabajando con un espectro de diseño elástico. Pero lo que hay que aprender, y es lo que desarrollamos mucho más a fondo, cómo yo genero el espectro reducido en los sismos dinámicos. Pero es importante que entiendan cómo ya representan los valores de estructura de análisis. Y no solo cómo representan los valores, sino también cómo representa, acá, su número 19, conceptos como derivas de piso. ¿Sí? De piso que realizaron la consulta, hicieron la pregunta el día de ayer, que me pareció interesante también mostrárselos el día de hoy, porque puedo mostrar derivas de piso. Vean, acá, sismo dinámico en X, y voy a mostrar el coeficiente de desplazamiento relativo. ¿Qué es el coeficiente de desplazamiento relativo? Deriva de piso. ¿Y cómo se muestra la deriva de piso? Sismo dinámico X, vamos a ver la deriva de piso en dirección X. Le voy a aplicar. ¿Sí? Voy a quitar esto. Vamos a quitar acá las anotaciones. ¿Ok? Y comienzo a visualizar las distintas derivas de piso. Perdón, era este. Aquí. Voy a aplicar. Entonces, de piso. Vean que esto es la representación de un porcentaje. Por lo tanto, tengo que trabajar con varios decimales. Y como les comenté el día de ayer,
y vamos a utilizar las preferencias para el proyecto. O sea, aquí en las unidades y formatos me voy a la opción de otros y los los valores adimensionales, que son derivas de piso o representaciones adimensionales, puedo trabajar con más decimales. Y vean, me indican los valores de piso. En un sentido, y luego si yo le doy sismo dinámico Y, coloco acá, voy a aplicar, también puedo ver la deriva de piso. No solo puedo visualizar, ojo, derivas de piso, sino también puedo visualizar, como todo programa de cálculo, diagramas de momento, diagramas de cortante. Vean lo siguiente, voy a ir a resultados, diagramas barras, y voy a ir a lo que son el tema de los esfuerzos, y puedo visualizar, vamos a ver acá, para sobrecarga permanente, bueno, un diagrama de momento, ¿sí? Vamos a colocar esto en fichas, uniforme y distinguido. Puedo obtener diagramas de momentos. Como todo programa, es una representación visual, claro, en estructura análisis un poco más armónica, pero sigue mostrando los resultados como cualquier programa de cálculo. ¿Sí? Como cualquier programa de cálculo. Y no solo también los diagramas de momento, también podemos visualizar lo que son diagramas de corte, que son esenciales para nuestro diseño. Por ejemplo, yo puedo ver mis diagramas de corte, mis cortantes, vean que esta segmentación se debe a mi mallado de elementos finitos, vean cómo tengo mis diagramas de cortantes, ¿okay? Y también puedo visualizar las reacciones en la base, sustancial para el diseño de, por ejemplo, cimentaciones, ¿ok? Reacciones en la base, miren, una de las reacciones que se están generando en la base, y a partir que yo voy cambiando los casos, van cambiando las reacciones del mismo. ¿Ok? Esto es una pasada completa que podemos obtener en RODO de estructura de análisis, y aparte de lo que es el tema de reacciones como tal, ¿ok? Fíjense que, bueno, aquí he mostrado, voy a ocultar esto, algunos de los resultados que son necesarios. También tiene un componente que es interesante, antes de ir a la fase de diseño, que es el siguiente. Yo poder seleccionar los elementos, por ejemplo, este elemento viga, darle con el botón secundario y ver propiedades del objeto. Y rápidamente me va a indicar su geometría, características del elemento, como su sección, sus propiedades para momento de inercia, módulo de elasticidad, y de esa viga en especial yo puedo tener un diagrama de momentos, me lo muestra. O puedo tener rápidamente, solo de esa viga en particular, diagramas de cortantes. O de esa viga en particular ya puedo verificar desplazamientos, deformada. ¿Sí? Entonces, esto es interesante y con las flechas máximas ya configuradas. Entonces, esto es interesante para ir verificando el concepto y el desarrollo que ya hemos generado para nuestro cálculo, ¿sí? Pero lo hace súper interesante esta parte. Ahora, como todo proceso de cálculo, luego que nosotros cumplimos con los requisitos sismo resistentes, vamos a ir a la fase de diseño. Y antes de ir a la fase de diseño, nosotros tenemos que generar lo que son las combinaciones de carga. Y en las combinaciones de carga, lo que realmente nosotros terminamos generando o determinamos es lo siguiente. Vean que yo puedo siempre, antes de realizar la fase de diseño, entender el siguiente concepto. Recuerden que nosotros vamos a tener los esfuerzos ya internos. Esos esfuerzos internos se van a generar a partir de combinar como tal los estados de carga gravitatorios más accidentales. En este caso, nuestro caso de carga accidental es el sismo. ¿Ok? De esto, nosotros verificamos en cada elemento la siguiente premisa.
¿sí? Estos esfuerzos internos van a llevar al límite la resistencia en material, porque van a trabajar con factores mayorados. Y esos factores mayorados y combinados se obtienen de las combinaciones de carga. Dependiendo del tipo de esfuerzo que se esté analizando, yo voy a tener factores de diseño. Factores de diseño. Y esos factores de diseño, para trabajar del lado de la seguridad, son factores de minoración, todo lo contrario. ¿Para qué? Para encontrar la resistencia del elemento. Y en estructuras de hormigón armado, esto lo que me genera como tal es las dimensiones o el dimensionamiento de los elementos y la distribución del área de acero. Esto haciendo un resumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, una combinación de carga sencilla, ojo, sencilla, que nosotros podemos generar acá y que ustedes se tienen que referir a sus normativas locales. Tienen que emplazar a sus normativas locales. Podemos tener una combinación 1.2 de la muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Okay? Y en el sismo van a tener distintas combinaciones. Solo me voy a enfocar, deben realizar también las combinaciones del sismo. Para optimizar el tiempo no voy a entrar en las combinaciones de sismo, solo con combinaciones gravitatorias, pero también deben trabajar con combinaciones de sismo. Entonces acá vamos a cargas, combinaciones manuales, vamos a trabajar con ELU. ELU significa estados límites últimos, o en nuestro método EFD, o en español estados límites de resistencia. ¿Okay? Entonces acá, combinación 1, 1.2 de la muerta, más 1.6 de la viva. Y le doy OK. Le digo que sí. Y vamos a seleccionar peso propio sobre carga permanente, 1.2, añado, y la carga viva de piso, 1.6, añado. Le doy a aplicar y así de sencillo se genera una combinación de carga. Y ahora vamos a volver a correr nuestro modelo y vamos a entrar en una de las fases más interesantes que tiene RoboEstructura Análisis y donde tiene la mayor potencia, que son los módulos de diseño para hormigón armado o concreto reforzado, como lo maneja RoboEstructura Análisis. ¿Okay? Entonces voy a cerrar acá. Me sigue arrojando la misma advertencia, no error. No significa entonces que tenemos un daño en el modelo. Entonces vamos a ir a dimensionamiento, la fase de dimensionamiento. ¿Okay? En dimensionamiento vamos a ir a refuerzo proporcionado de elementos de hormigón armado. Selecciono. Pero vean que cuando le doy clic me indica no se ha seleccionado ningún objeto para diseñarse en los módulos de refuerzos proporcionados. Entonces esto me lleva a la disyuntiva que tengo que seleccionar, por ejemplo, una columna. Voy a seleccionar una columna. Voy a seleccionar esta arbitraria, esta que está acá. Y luego voy a ir a dimensionamiento, refuerzo proporcionado a elementos de hormigón armado. Y al momento de hacer el dimensionamiento, me va a trabajar con los parámetros de hormigón armado. Le voy a dar OK y vean que ahora ingreso como tal módulo en específico que está desarrollado para estructuras de hormigón armado. Y vean que acá tengo mi columna. Esta es la columna. Esto es interesante porque me va a permitir realizar configuraciones de armado tal cual como yo lo disponga y configuraciones de diámetro para el armado de la columna tal cual como yo lo disponga, lo cual genera que mi diseño sea mucho más
dinámico, siempre y cuando utilicemos este parámetro de robot intangible, el criterio. Siempre que nosotros tengamos criterio en cada una de las opciones de la configuración de mis elementos como tal, vamos a tener un cálculo adecuado. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar en las columnas del hormigón armado lo que es un diseño a flexo compresión. ¿Ok? Y el diseño a flexo compresión, perdón, me indica que, bueno, yo le voy a indicar ciertas configuraciones en el armado, desde las barras longitudinales, desde las barras transversales, desde los tipos de estribo, desde la forma, desde los empalmes y desde los tipos de formas que yo le dé a cada uno de los elementos. Y así como yo le indique a Robot estructura de análisis a partir de qué parámetro intangible, mi criterio, como tal, le voy a dar clic aquí en OK. Luego voy a realizar la configuración de recubrimiento. Si yo voy a trabajar con un recubrimiento, por ejemplo, 4 centímetros, de un grado de optimización del armado alto para un diseño sísmico, de la configuración del tipo del hormigón y de la configuración de mis diámetros, por ejemplo, de barra, y mis distintos diámetros de barra que yo vaya a emplear. Vean que acá estas configuraciones me permiten trabajar no solo con estos diámetros de barra, sino con otros diámetros de barra, por ejemplo, en pulgadas, que si me alcanza el tiempo el día de hoy, les comento, si no lo vemos el día de mañana, pero vean la configuración para el armado longitudinal, la transversal, aquí era ASTM grado 60, la transversal, configurar, era una fase de análisis, pero la fase de análisis y lo que diferencia Robot estructura de análisis es que me permite de una vez el detallado de refuerzo de acero, lo cual esto es excelente, perdón, porque uno de los grandes inconvenientes cuando nosotros estamos realizando un proyecto de hormigón armado no es solo verificar la resistencia de los elementos y luego y anteriormente los requisitos sismoresistentes o el modelo matemático, las cargas, no. Uno de los grandes dolores de cabeza es el detallar el refuerzo de acero, no por su complejidad, sino por el tiempo que requiere. Y ese tiempo se puede disminuir a partir de hacer esto. Voy a calcular. Y vea que al momento de calcular, fíjense que acá me indica la capacidad de la columna es insuficiente. ¿Okay? Vean que me está indicando que la columna es insuficiente. ¿Okay? Producto de que, vean, mis valores que tengo aquí explayados, está superando como tal lo que es la carga axial y lo que se está superando en mis momentos. ¿A partir de qué concepto? Esto que estamos visualizando acá es diagrama de interacción. ¿Sí? Vean que N muestra la curva de resistencia de mi columna y me muestra las solicitaciones. Y vean que en este caso, cumpliendo, no está cumpliendo. A pesar de que me está mostrando la armadura. Vean que aquí me está mostrando la armadura. Estoy trabajando con unos diámetros bien robustos de 25 milímetros. Pero aún así no cumplo con la capacidad de la columna. Entonces acá, ¿cuál sería el criterio? El criterio es uno de los criterios, tantos criterios que no podemos conseguir es aumentar la dimensión de la sección transversal.
Si ustedes aumentan la sección aumentan la sección de la dimensión transversal a una columna 35 por 35, verifican automáticamente, entonces van a poder constatar si cumple o no cumple, y lo más probable en este caso es que sí va a cumplir, ¿ya? La solución y reajuste que tengamos de este tipo de columnas lo voy a hacer comparando los resultados, por ejemplo, con ETABS, para que vean las dimensiones de la sección de la columna 35 por 35, ¿ya? Pero esto lo voy a hacer como tal el día de mañana. El día de mañana, para poderlo hacer con mucho más calma, ¿sí? Porque ya estamos cerrando esta clase. Ahora, vean que tengo la columna. Por los momentos en stand-by, mi columna no cumple. Me muestra el armado, refuerzo de acero, pero mi columna no cumple. Vean que me muestra inclusive una nota de cálculo. Y en la nota de cálculo, fíjense que la capacidad de la columna es insuficiente, ¿sí? La capacidad de la columna es insuficiente, sigue siendo insuficiente. ¿Cómo vamos a corregir esto? Lo vamos a corregir a partir de aumentar lo que es la sección transversal de la misma, siempre con criterio. Pero esto lo quiero comparar los resultados con ETABS para que vean la sección de resultados, será un poquito más interesante. Yo puedo detallar lo que es las dimensiones menciones detallado en tema de columna de hormigón armado. Lo mismo puedo hacer con las vigas. Fíjense que voy a seleccionar esta viga que está aquí. Me voy a dimensionamiento. Me voy a ir a refuerzo, lo mismo, refuerzo proporcionado a elementos de hormigón armado como tal. Le voy a dar en OK. Y fíjense que él, así como lo hizo en columnas, en vigas, también me genera un módulo exclusivo para detallado de refuerzo de acero. Que cuando entendemos nuestro concepto de criterio, y cuando entendemos nuestros conceptos de que esto va a ser un diseño por envolvente, como les comenté el día de ayer, y por la condición de una falla dúctil, y una curva de esfuerzos de formaciones unitarias, etcétera, 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 etcétera. Y eso lo plasmamos, estos criterios, en las opciones de cálculo, las distintas opciones de cálculo, que me genera robo de estructura de análisis, en este caso. Sí, fíjense las distintas opciones que yo voy configurando. No solo del tipo de elemento de hormigón, o sea, tipo material de hormigón, sino también un tipo de diámetro y material del refuerzo de acero, sino la disposición que yo puedo trabajar o quisiera trabajar tanto en armadura inferior, armadura superior, armadura transversal, armadura secundaria y las distintas formas. Para volver a mandar a calcular, ¿sí? Y poder verificar las condiciones de la viga. Vean que la viga en este caso me indica, vamos a volverlo a calcular, me indica que la resistencia de la flexión no es suficiente para el tramo 1, coeficiente de seguridad 0,76. Me está indicando que no cumple, pero nosotros, a partir de nuestro criterio, en nuestra condición de manejar conceptos de diseño-flexión, distribución de acero, la envolvente, falla dúctil, etcétera, 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 voy a poder interpretar de una manera correcta. Por ejemplo, vamos a ver los resultados. Vean que los resultados los muestra a partir de los diagramas, ¿sí? Vean, esto es un diagrama de momentos flectores en estados límites últimos. Entonces, en estos estados límites últimos me está indicando, fíjense que el momento último que está acá en color verde, el momento último que está en color verde, es mayor en el extremo de 3,06. ¿Cuál es el extremo de 3,06? Acá. Y en este extremo de 3,06, fíjense que el momento último de color verde, ¿okay? Fíjense aquí, el momento último de color verde, que viene a ser, y me voy a parar acá,
6.000, a ver aquí. 6.000, alrededor de 6.000, ¿ok? En los aceros negativos, es decir, de aceros negativos a aceros superiores, y de 9.774 en el acero con momentos positivos, pero el momento nominal es de 8.000. En esta zona, ¿sí? Es una zona donde no estoy cumpliendo con mis momentos y por lo tanto va a ser una zona crítica. Por lo tanto, yo con mi capacidad de entender la fase de diseño, puedo modificar el refuerzo de acero en las regiones donde no esté cumpliendo con ese momento. Y eso me va a permitir o redimensionar o distribuir el acero. Entonces, básicamente, Rod me va a ir mostrando los resultados, pero yo soy el encargado de optimizar mis diseños y mis proyectos. Y eso me permite, en la fase constructiva, sobre todo, una mejor interoperabilidad a partir de que no voy a trabajar con los resultados o los primeros resultados que me genere el programa, sino con resultados optimizados y todas las alternativas y abanico de posibilidades que me permite Road Structural Analysis. ¿Sí? Se vean que en esta clase hemos pasado desde entender todas las fases y procesos que trabaja en Road Structural Analysis en la parte y haciendo recapitulando rápidamente desde lo que viene a ser el modelado. Vean todo lo que hemos hecho en estos 120 minutos: el modelado de elementos área, el mallado de elementos finito, las condiciones o restricciones, adicionalmente excentricidades y relajaciones, condiciones de cargas, aplicación de cargas gravitatorias, réplica de niveles, análisis modal, fase de análisis dinámico, consideración de masa participativa, representación del sismo, ajuste de cortante dinámico con cortante estático, derivas de piso, combinaciones de carga y cerrando con el módulo de fase de diseño. Término normal. ¿Ok? El día de mañana ya vamos a comparar algunos resultados que pueden familiarizarlos con un programa como ETAPS, la estructura de análisis, optimizar y encontrar una solución, lo que vimos el día de hoy. Y vamos a entrar a lo que es el mundo de Revit, una inducción de lo que es el mundo de Revit y lo que es realmente la metodología BIM. ¿Ya? Dicho esto, vamos a proceder a contestar sus preguntas. Voy a colocar esto en pantalla completa. Y luego de las preguntas, los invito a que se queden hasta el final para volver a recapitular lo que es el tema de nuestra oferta del diplomado, donde ya tenemos varios participantes interesados. ¿Ya? Ronda de preguntas rápida. A ver, ¿se puede omitir la colocación de la losa y solo cargar las vigas con las reacciones resultantes del análisis de las losas? Sí, a menos, pero esto es solo válido en un análisis por cargas gravitatorias, en un análisis estático. En un análisis dinámico debemos modelar sí o sí y a través de mallado de elementos finitos para obtener una mejor respuesta y para obtener mejores resultados, la losa. Es decir, si vamos a un análisis dinámico, es un análisis sismo resistente. Y en la mayoría de casos tenemos un análisis sismo resistente. Por lo tanto, como tal, básicamente vamos a siempre modelar la losa. El software mismo discretiza la cantidad de divisiones o nosotros se las adjudicamos. Tenemos las dos opciones. Podemos trabajar con la discretización automática de Road Structural Analysis, que básicamente es una de las mejores alternativas,
O si no, nosotros la podemos adjudicar. ¿Cuándo la podemos adjudicar? En términos específicos de discretización de esfuerzos, como puede ser un muro de contención o en análisis de tanques. Recuerden que Robot Structural Analysis no solo calcula edificaciones, sino que calcula estructuras como muros de contención, tanques, cimentaciones y mucho más. ¿Tener dos vistas? Sí, es posible, en la clase. Buenas noches. Y para el análisis estático, ¿cómo ingresan las cargas laterales? Ya que con estos datos comparamos con el análisis dinámico que nos indicó. Lo mostré en clases con las cargas ficticias. ¿Ok? Tal cual, las cargas ficticias. Se encuentran daños de diseño. No lo expliqué en clase, que es una advertencia. Y eso es lo que aprendemos en el diplomado. A diferenciar qué es una advertencia y cuándo es una advertencia y cuándo en realidad es una advertencia que puede inducir un error. El objetivo del análisis no era buscar que el primer periodo no sea traslacional, aumentando rigidez de la estructura, sí, pero a nosotros nos dio traslacional, nuestro análisis. ¿Ok? A nosotros nos terminó dando traslacional en nuestro análisis. El problema es que orden toma los grados de libertad a partir de la concentración con rotaciones de las masas, ¿sí? Y ahí va a tomar el orden de traslación en X, traslación en Y y rotación en Z. Podemos decir que el análisis estático equivalente que tiene Robot Structural Analysis es igual al análisis estático presentado en la NEC, sí, y mucho mejor, hacemos un análisis dinámico. El coeficiente de conversión para el caso de las cargas ficticias es la relación entre el cortante basal sobre el peso de la estructura, no, es el coeficiente del sismo, es decir, es el coeficiente de incidencia del sismo o basal sísmico, que viene a ser como tal la aceleración dividida entre el factor de reducción de fuerza sísmica. Este programa también diseña cimentaciones combinadas, sí, diseña zapatas aisladas, zapatas combinadas, losas de cimentación y zapatas con vigas de cimentación y pilotes. Eso lo vemos en el diplomado. ¿Qué normativa están incluidas en Robot? Están incluidas los códigos. Código ACI, código ACE, código AISC. Y a partir de allí, como tal, se tropicaliza con todas nuestras normativas de Latinoamérica. Entonces podemos trabajar con todas nuestras normativas latinoamericanas. Ya viene incluido en Revit Robot. Sí, es decir, se trabaja con interoperabilidad Revit Robot. En el diplomado se abordará la generación de planos que tiene Robot en Revit. Sí, efectivamente, se trabaja todo el proceso de un proyecto que les voy a comentar del diplomado. ¿Ok? ¿Recomienda Robot por encima de ETAPS? Sí, no por el tema de cálculo, porque ambos son potentes en el tema de cálculo, pero ETAPS se limita a edificaciones, mientras que Robot se limita a todo tipo de estructura y la documentación que se puede generar como memorias, planos, es mucho más eficiente desde ese punto de vista. No por potencia de cálculo, en potencia de cálculo ambos son iguales, pero si son edificaciones, si son otro tipo de estructuras, Robot ya ahí saca un apartado porque puedo trabajar tanques, puedo trabajar muros de contención, cimentaciones, cosa que se dificulta en ETAPS. Y adicionalmente, sobre todo el tema de documentación. Y en realidad, siempre y cuando se utilice con criterio. Eso es lo más importante. Eso es lo que diferencia en realidad. Para la evaluación del diplomado, ¿se deben presentar evaluaciones o trabajos individuales? Sí. Y ingeniero recomienda el ROB por encima del CIPECAT. No he manejado el CIPECAT, ¿ok? Por lo tanto, solo me atañen los programas que he podido manejar, ¿no? Y lo que sí les puedo decir es que siempre lo más importante va a ser el criterio. Sobre lo que ya están indicando, si me cae mejor para el detallado, sí, pero Robot también. Ahí sí está en el mismo nivel. Lo sé por colegas que han utilizado ambos programas. Al mismo nivel. Y Robot saca la diferencia que se conecta directamente con Revit. ¿Ok? Cosa que en el caso si utilizan el modelado BIM y la metodología BIM es exponencialmente mejor. ¿Sí? Punto personal de vista. ¿Cuánto va el diplomado? ¿Cuánto tiempo dura? Listo, siempre por su tiempo.
Que tengan una buena noche. Nos vemos mañana, 8 p.m. hora Ecuador, para la clase final. ¿Ok? Cuídense mucho y que tengan una buena noche. Dejo el enlace 5 minutos más. ¿Ok?